Bienvenidos al programa El Reino de Cristo, conducido por Ángel Palacios. Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo. Muy buenas noches, queridos hermanos en Jesucristo. Agradeciendo a nuestro Padre Dios, al Espíritu Santo y al Hijo, por supuesto, el don de la vida mío, el de ustedes y el de todos nuestros hermanos. Empezamos este día nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar, como es costumbre, en la base de nuestra meditación del Evangelio, según nos lo presenta nuestra Santa Madre Iglesia Romana, y que corresponde a Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. A todos los hermanos que les gusta leer la Biblia, la tienen por ahí, síganlo ustedes. Capítulo 22, Mateo, de versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos, y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como es nuestra costumbre, vamos a tomar precisamente de la recopilación de Santo Tomás de Aquino, la cadena de oro, la catena áurea, algunos cuantos escogidos de los padres de la Iglesia. Empezamos con San Gregorio Magno. Lo voy a ir leyendo de San Gregorio y de Orígenes. En esta particular colección que hay, vamos a ir viendo una tendencia que yo la voy a ir explicando, que nos va a explicar también una cierta visión que algunos de los sacerdotes de nuestros presbíteros nos han ido enseñando a lo largo de los años. Dice San Gregorio: Dios Padre celebró las bodas a su propio Hijo cuando unió al Hijo con la humanidad en el vientre de la Virgen. Mas como el casamiento no puede verificarse sino entre dos personas, no debemos pensar que la persona del Salvador consta de dos personas distintas. Decimos que consta y que está formada por las dos naturalezas, pero de ningún modo podemos decir que sea un compuesto de dos personas. Mejor puede decirse que este Padre Rey celebró las bodas para su Hijo Rey, asociándole la Santa Iglesia por medio del misterio de la Encarnación. El tálamo de este esposo es el vientre de la Virgen María. Muy bien, lo quiero ir explicando poco a poco, porque vamos a ir viendo una interpretación de San Gregorio Magno y de algunos otros autores
muy en el sentido espiritual. Recordemos precisamente que San Gregorio todavía estaba un poco de tiempo antes que San Anselmo. San Anselmo, si no mal recuerdo, más o menos el siglo IX, el siglo X, San Gregorio el siglo VI. Y San Anselmo hacía esa pregunta, una pregunta central en Cristología: Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y San Anselmo, junto con Santo Tomás de Aquino, van a responder: debido al pecado del hombre. Casi como que el pecado del hombre forzó a Dios a encarnarse. A mí me gusta mucho más, y no solamente a mí, a Jean Galot, y también, si no mal recuerdo, a O'Connell, sí también, y a otros, en el sentido de que, siguiendo a Duns Scoto, en el que Dios tenía precisamente el deseo de encarnarse desde el principio, desde antes de hacer el mundo. Pero entremos un poco a esta parte. Aquí hay una cierta contradicción en el comentario de San Gregorio, porque primero dice que desposó el Padre al Hijo con la humanidad, y después él mismo recapacita y dice: pero no se puede verificar ese matrimonio sino entre dos personas. Entonces no podemos pensar que la persona Salvador consta de dos personas unidas. Esa era una herejía, ¿va? Se unió la persona del Verbo con la persona humana del Señor, y son dos separados, que se solucionó en el concilio de Calcedonia, precisamente, ¿va? Cuando decimos una sola persona, la de Jesucristo, con dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin disminución, ¿va? La persona divina y la persona humana. La persona de Cristo tiene la conciencia humana completa, pero también tiene la conciencia de Dios, que en el paso precisamente de eso que dice tan hermosamente San Lucas: y el niño iba creciendo en estatura y en gracia delante de Dios, la conciencia humana va llegando al punto de tener una identificación plena con la conciencia divina. Dice Orígenes: por la unión del esposo con la esposa, esto es, de Jesucristo con el alma, debe entenderse la aceptación de la palabra divina. Las buenas obras serán el parto. Fíjense cómo vamos teniendo otra vez esta cuestión espiritual 100%. Y dice San Jerónimo: envió a su siervo, y no cabe duda que este fue Moisés, por quien se dio la ley a los invitados. Aunque leemos siervos, como se encuentran muchos ejemplares, debemos entender que se refiere a los profetas, porque invitados por ellos no quisieron venir. Sigue pues, envió de nuevo otros siervos, diciendo: decid a los convidados. Debe creerse que los siervos que fueron enviados la segunda vez son los profetas más bien que los apóstoles. Y así, si antes está escrito el siervo, cuando después se lee los siervos, debe entenderse que estos segundos siervos son los apóstoles. Muy bien, es precisamente la dificultad que se va teniendo cuando queremos explicar la palabra del Señor, y para el caso la palabra de Dios, a la letra, al pie de la letra, como si fuera un relato exacto, que se nos olvida que tenemos que precisamente, que hay diferentes modos de interpretación. Ya San Agustín hablaba de 4 diferentes modos, y en los tiempos precisamente modernos, gracias al influjo y a la ayuda de nuestros hermanos protestantes, hemos encontrado a las diferentes escuelas de interpretación, desde la escuela crítica, la escuela histórica, y la que a mí en lo personal más me gusta y de la que yo trabajo generalmente, siguiendo a uno de mis maestros preferidos, que es el presbítero licenciado Jesús de Luna, ¿verdad? Precisamente es la escuela del texto, ¿verdad? La referencia al texto, a tomar el texto completo, que nos permite precisamente ir siguiendo el sentido de lo que está escrito, y eso pues obviamente trabajando en la cuestión hermenéutica. Pero bueno, ya estoy diciendo muchas palabras técnicas. Dice San Jerónimo: el banquete preparado, los toros y los animales cebados ya muertos representan en sentido metafórico las riquezas del rey, que para que por medio de las cosas materiales se venga en conocimiento de las espirituales. La magnificencia de los dogmas y la doctrina del Señor pueden conocerse de una manera evidente en la plenitud de la ley. Bueno, sí tenía caso el comentario que acabo de hacer en cuanto a la parte técnica y cómo se lee, porque obviamente San Jerónimo, que es el autor de la Biblia Vulgata, en su versión latina original, ¿va? Él
iba escribiendo a la letra, y él precisamente tenía esa idea de que las palabras tal cual eran, esa era cita la situación, y sin embargo el sentido busca este sentido metafórico, ¿va? Ese sentido espiritual, y comienza a hablar que las riquezas del rey son los toros, los animales cebados, etc. Y San Gregorio Magno: los toros representan a los padres del Antiguo Testamento, los cuales, según estaba permitido en la ley, herían con el cuerno de su virtud corporal a sus enemigos. Llamamos a los animales cebados por aquel que alimenta desde lo alto, por eso les decimos saciados. Por medio de los animales cebados se figuran los padres del Nuevo Testamento, los cuales, cuando perciben la gracia de la dulce alimentación interna, se elevan de los deseos terrenos a las cosas de lo alto por las alas de su contemplación. Dice pues: mis toros y mis animales cebados ya están muertos, como diciendo: observad las muertes de los padres que precedieron, y pensad en aplicar los remedios para que conservéis vuestras vidas. Nuevamente, aunque todo el comentario no deja de ser muy romántico y bonito, esta parte de la interpretación metafórica y espiritual pues nos lleva a comenzar a volar precisamente en la teología y en la predicación, a comenzar a soñar pues si los padres del Antiguo Testamento, si los padres del Nuevo Testamento, de cómo podían elevarse sobre las cosas del mundo. Y se nos olvida algo fundamental que yo voy a estar retomando durante todo el programa del día de hoy: el interés de Dios de encarnarse. No estoy de acuerdo cuando se dice que el Padre desposó al Hijo en el vientre. Ciertamente hay ahí una donación de una dignidad infinita para el hombre. Precisamente en el momento en que Dios se encarna y se vuelve hombre, hay ahí una dignidad infinita. Pero no es ese el fin. Si ese hubiera sido el fin, ahí ya no habría necesidad precisamente de la pasión, sino que es todavía mucho más profundo. Vamos a continuar con esto, en un momento continuamos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos, estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones de Radio Koinonia, precisamente en la parroquia de la Encarnación, hablando de la Encarnación, aquí en Camino Verde, en la delegación de la Mesa, en esta hermosa ciudad de Tijuana. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan, particularmente aquí mismo de Camino Verde, a todos los hermanos de Koinonia, a todos nuestros hermanos de la Mesa, de la Presa, de la zona centro, de para allá del Mariano Matamoros, de la Morita, del Nido de las Águilas, a nuestros hermanos que nos escuchan también del lado del Salvatierra, del Soler, de Playas de Tijuana, también a las ciudades hermanas en Playas de Rosarito y en Tecate, por supuesto, allá en Villa del Campo. Saludo también a nuestros hermanos que nos escuchan allende la frontera, desde San Isidro, National City, Chula Vista, hasta allá, hasta Miramar, nuestra hermana Lola Lira, muchas gracias por sus saludos la semana pasada, a los hermanos que nos escuchan en el Cajón, y a todo el mundo, a los que nos escuchan en todo el mundo a través de esta maravilla que es la web, que nos acerca verdaderamente precisamente como una acción del Espíritu Santo. Aprovecho para seguir invitándoles al Radiotón Pro Ayuda Radio Koinonia. No importa en qué parte puedas estar aquí en Tijuana o en los Estados Unidos. Claro, si ya estás más lejos, pues te va a costar más trabajo. Pero al menos con una oración, y si puedes, con alguna parte de dinero, con alguna aportación, aunque no sea mucho, puede ser mucho para ti, pero a lo mejor la cantidad a la hora dices, bueno, pero es que pueden ser $2, que pueden ser 20 pesos o 10 pesos, son buenísimos. Precisamente la estación, nuestro esfuerzo no tiene patrocinadores grandes. Ustedes no ven programas aquí donde haya marcas y demás que estén apoyando, sino es
precisamente la gente pobre, vamos a decirlo, los que poco a poco van sosteniendo este esfuerzo. Un esfuerzo que se hace con todos. Que yo entienda, nadie, ninguno de los que venimos a hablar cobra un centavo. Al contrario, es donación en el nombre de Dios para todos ustedes que nos escuchan, para los hermanos que nos pueden escuchar y que pueden aprender algo. El Radiatón está desde el viernes pasado, 14 de agosto, y se va a cerrar precisamente el sábado 22, este sábado que viene. Va a haber una celebración eucarística en punto de las 12 en la parroquia de la Encarnación, y donde va a estar celebrando el presbítero Jeff, director de la estación. Antes de la celebración va a haber momentos de alabanza, y también después de la Santa Misa un momento de sanación. Nos pueden ustedes visitar aquí mismo en Nuestra Señora de la Encarnación, en la avenida Sierra de Juárez, 7288, Colonia Camino Verde. Los invitamos a que nos hablen, el teléfono es 608-3652, o pueden donarnos directamente en Oxxo Banamex 4766-8402 2088-1291. Esa es la cuenta, 4766-8402 2088-1291. O si residen en los Estados Unidos, en el Bank of America, la cuenta es 325013 788447. La repito, 325013 788447, y el nombre de la cuenta es A Few Minutes of Prayer in the Home. Muy bien, continuamos entonces con este programa interesante. Estábamos precisamente hablando ahora de San Hilario. Los toros representan la gloria de los mártires que han sido inmolados como víctimas escogidas por haber confesado a Dios, y cebado los hombres espirituales porque son alimentados con el pan del cielo, como las aves se alimentan cuando han de volar para alimentar a las demás, haciéndoles partícipes de la abundancia de su comida. Les digo, miren, varios de los santos padres no, de ninguna manera piensen que yo estoy criticándolos a ellos. Simplemente lo que quiero contrastar es la forma de entender del tiempo, y cómo es muy fácil, si no se estudia, pues si no se estudia precisamente la filosofía y la teología, es muy fácil querer tomar las palabras y hacernos como Lutero, ¿va? Nada más la pura palabra, lo que dice aquí, así lo aplico, ¿va? A rajatabla, y terminamos diciendo alguna que otra barbaridad. Entonces, es muy bueno leer a los santos, es muy bueno leer a los santos padres, siempre y cuando vayamos entendiendo el contexto en el que estamos leyendo, ¿va? Tengamos cuidado, y si tenemos duda, pues busquemos a nuestro párroco, ¿va? Para que él nos vaya enseñando, que eso es lo ideal. Dice San Glosa: todo está ya preparado, esto es, está preparada la entrada en el reino por medio de la fe en mi encarnación, la que antes estaba cerrada. Es muy curioso que San Glosa diga esto. Se puede decir después, pero no se puede decir en el momento del Señor, porque ninguno de los apóstoles alcanzó a entender precisamente la encarnación como nosotros la entendemos ahora. Era un misterio, y el que quizá pudo, o al menos refleja más, es San Juan, pero es casi, podría decirse, ya una cuestión universalmente aceptada, que el Evangelio de Juan no lo escribió el apóstol, sino la comunidad del apóstol. Y lo escribieron más o menos por allá del año 90, después de mucha reflexión teológica. Por eso se dice que el Evangelio de San Juan es el Evangelio del presbítero. Continúa San Juan Crisóstomo: aun cuando parece que los motivos son razonables, aprendemos sin embargo que incluso cuando sean necesarias las cosas que nos detienen, conviene siempre dar la preferencia a las espirituales. Y a mí me parece que cuando alegaban estas razones daban a conocer los pretextos de su negligencia. Cuando dice uno se fue al campo, otro se fue al negocio, ¿va? Ciertamente hay tiempo para cada cosa. Si nosotros no le damos tiempo a Dios, simplemente no se lo vamos a dar, y nunca vamos a poder ni hacer oración, ni ir a la Eucaristía, es decir, a la Santa Misa, ni nada, porque trabajo nunca se te va a acabar. Dice San Hilario:
Los hombres del mundo se ocupan en la ambición de cosas temporales y muchos se dedican a los negocios por la codicia del dinero. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Los hombres del mundo. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestro tesoro en las cosas y nos olvidamos de Dios, pues las cosas nos roban a Dios también y se nos olvida. Y un comentario del pseudo Crisóstomo. Cuando hacemos algo con el trabajo de nuestras manos, cuando cultivamos un campo o una viña, cuando hacemos una obra de madera o hierro, parece que entonces trabajamos la granja. Y cuando obtenemos otras ganancias no por el trabajo de nuestras manos, todo esto se llama negocio. Oh mundo miserable y desgraciados los que le siguen. Muchas veces los trabajos del mundo alejan a los hombres de la vida verdadera. Tengamos cuidado. Recordemos que el hombre no vive para trabajar, sino trabaja para vivir. ¿Va? Y que precisamente el trabajo tanto cuanto me acerca a Dios. ¿Va? Y continúa San Gregorio Magno. El que se propone labrar un terreno o está dedicado a las cosas del mundo, simula meditar en el misterio de la encarnación y vivir según su espíritu, y marcha hacia la granja, o sea, hacia el negocio, rehusando venir a las bodas del rey. A veces, lo que todavía es peor, algunos llamados a la gracia no solo la desprecian, sino que también la persiguen, por eso añade, y otros echaron mano de los siervos. Qué tremendo es este comentario, ¿eh? Continúa el pseudo Crisóstomo. Por la ocupación de la granja se entiende la gente del pueblo de los judíos, que por su deseo de las cosas del mundo fueron separados de Cristo. Por la ocupación de los negocios se entiende a los sacerdotes y demás ministros del templo, a quienes el afán de lucro separó de la fe, aun siendo ellos los encargados del servicio de la ley y del templo. Fíjense, esto sigue siendo aplicable, todavía sigue siendo aplicable, porque desafortunadamente sigue habiendo sacerdotes, ¿va?, nuestros católicos, por no decir pastores y demás ministros, que el afán de lucro separa de la fe, que el afán del poder separa de la fe, que se vuelven, como dice su santidad Francisco, unos administradores, unos gerentes de una aparente sociedad, pero que no son trabajadores de la viña, no trabajan por amor a Dios. No dijo de estos que habían obrado maliciosamente, sino que despreciaron lo que crucificaron a Cristo por odio, por envidia, fueron los que obraron mal. Los que impedidos por los negocios no creyeron, son los que le despreciaron, aun cuando no eran malos. El Señor nada dice acerca de su muerte, porque ya había dicho lo bastante en la parábola anterior. Pero da a conocer la muerte de sus discípulos a quienes mataron los judíos, después de que el Señor subió a los cielos, apedreando a Esteban y degollando a Santiago de Alfeo. Por todo lo cual Jerusalén fue destruida por los romanos. Debe advertirse que se habla de la ira de Dios no en sentido propio, sino en sentido traslativo. Se dice que se enfurece cuando castiga. Y San Jerónimo, cuando invitaba a las bodas y obraba con clemencia, era llamado hombre, pero ahora cuando vino a leccionarse, calla la palabra hombre y únicamente se le llama rey. Por estos ejércitos entendemos los ejércitos romanos, capitaneados por Vespasiano y por Tito, los cuales, habiendo destruido los pueblos de Judea, prendieron fuego a la ciudad prevaricadora, es decir, a Jerusalén. Y continúa San Gregorio Magno, pero este que se ve despreciado de los que convidan no tendrá desiertas las bodas de su hijo, porque alguna vez la palabra de Dios se encontrará también en donde descansar. Bien, vamos a todavía tener una parte con el segmento que sigue, todavía de Santos Padres, interesante, y después, como siempre, me va a tocar a mí hacer una pequeña exégesis y algún comentario. Es interesante porque ahora tenemos un contraste muy fuerte y yo lo voy a ver desde otro punto de vista un poco distinto, que espero que Dios nos vaya iluminando. En un momento continuamos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Muy bien, continuamos, queridos hermanos, continuamos. Quiero aprovechar también para invitarlos, seguirles invitando. Hay un desayuno en San Sebastián, comunidad Coinonía,
El invitado es el padre Israel Ángeles Gil. El próximo sábado 22, esto es pasado mañana, en el Salón Centro de Salud Esperanza de la Colonia Nueva Aurora. Invita a la Misión San Sebastián con una cooperación de 80 pesos. También hay un retiro este fin de semana. Bueno, ya empezó de hecho. Ya empezó el día de hoy, si ya no lo anunciamos. Pero también de mi compañero de estudios, un desayuno conferencia pro Radio Koinonía el sábado 5 de septiembre en el restaurante La Escondida a las 9 de la mañana. Hay una conferencia con el presbítero Felipe Sánchez. Y básicamente es lo que les quería avisar. Gracias a nuestra hermana Cristi Valle por sus saludos. También aprovecho para invitarles, con autorización de don Rafael Romo, nuestro querido don arzobispo, hace ya cosa de casi 3 años que me autorizó precisamente a comenzar a hacer una breve explicación del Evangelio diariamente en YouTube. Y pues les invito, si les gustan aquí los programas, diariamente subimos, como se dice, una reflexión del Evangelio del día. Están en YouTube como Ángel Palacios, Evangelio Express con doble Z, o Evangelio Explicado del día. Y poco a poco va creciendo la cuestión. La idea básicamente es un evangelio sencillo, la lectura del evangelio, una reflexión sencilla que esté más o menos entre 7 y 8 minutos, y lo más ligera posible para que la puedan bajar en su teléfono inteligente o en su tablet. No les cueste muchos megas, normalmente andan entre los 10, los 15 megas. Vale la pena si en un momento dado no alcanzaron a ir a la misa, o si el sacerdote que les celebró por alguna circunstancia no pudo darles alguna reflexión, pues ahí está una solución. Dice San Remigio: esto es, todo sacramento acerca de la redención de los hombres ya está ultimado y concluido, mas los que habían sido convidados, los judíos, no fueron dignos, porque desconociendo la santidad de Dios y queriendo dar preferencia a la suya, fueron considerados como indignos de la vida eterna. Por lo tanto, una vez reprobado el pueblo judío, fue llamado el pueblo gentil a estas bodas. Fíjense, estamos hablando de santos, y los santos, aquí ya San Remigio, si no mal recuerdo, como del siglo VIII, pues duro contra nuestros hermanos judíos, ya lo dijo San Juan Pablo II también, nuestros hermanos mayores, y no todo el pueblo judío, sino algunos, como sigue habiendo inclusive de los que nos decimos católicos, que no seguimos a Dios fielmente. Dice San Jerónimo: el pueblo gentil no estaba en los caminos, sino en las salidas de los caminos. Entre los gentiles hay una diversidad infinita, pues debemos conocer que unos están inclinados a lo malo y otros practican las virtudes por sus buenas costumbres. Y San Gregorio, y dice esto porque en la iglesia no puede haber buenos sin malos, ni malos sin buenos. Y no fue bueno aquel que no quiso sufrir a los malos. Fíjense, qué duro es esto que dice. No fue bueno aquel que no quiso sufrir a los malos. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos apartar de aquellos de nuestros hermanos que no nos caen bien, que se comportan mal? Inclusive ese contrasentido, ¿verdad?, que tanto he escuchado, y en alguna ocasión, hará cosa de 7 años, me tocó escuchar directamente de una mamá que con mucho dolor decía: yo ya tengo unos años que no recibo a mi único hijo en mi casa porque se juntó con una mujer, no se ha casado y la iglesia dice que no puede entrar a mi casa, ¿no? Qué tristeza, Y sin embargo, ¿cuándo va precisamente a conocer la misericordia, el amor de Dios, si lo separamos? De ninguna forma, hermanos. No nos contamina, no pensemos que nos vamos a hacer fariseos. Es una idea extrema. Dice San Gregorio Magno: ¿qué debemos entender por vestido de boda sino la caridad? Cuando hablamos, San Gregorio hablaba latín, y cuando en el latín leemos caritas, tenemos que entender no caridad sino amor, ágape. ¿Qué debemos entender por el vestido de boda sino el amor? Porque el Señor tuvo amor cuando vino a celebrar sus bodas con la iglesia. Entra pues a las bodas sin el vestido nupcial el que cree en la iglesia, pero no tiene amor, no tiene caridad.
Y San Agustín: se atreve a venir a las bodas sin vestido nupcial el que busca allí la gloria, no del esposo, sino la propia. Qué fuerte también esta parte, ¿va? Nuevamente vuelvo a preguntarme, yo, a ti y a todos los que nos decimos católicos, ¿la gloria de quién buscas? ¿Tu gloria propia porque piensas que eres Dios mismo? ¿O la gloria de aquel que te creó y de quien sigues siendo siervo? Y seguiremos siendo siervos. Dice San Hilario: el vestido de bodas es también la gracia del Espíritu Santo. Pues son lo mismo, son dos y la misma cosa. Y el candor del vestido celestial que una vez recibido por la confesión de la fe, debe conservarse limpio e íntegro hasta la consecución del reino de los cielos. Es una imagen, y hay sacerdotes que continuamente la refieren precisamente al ropón blanco, a la vestidura blanca de los bautizados. Es la imagen de aquel que está en gracia. Yo diría que también es la imagen tan hermosa de la luz que resplandece por la inhabitación de Dios en nosotros cuando estamos en gracia. Y dice San Jerónimo: el vestido nupcial es también la ley de Dios y las acciones que se practican en virtud de la ley y el Evangelio, que constituyen el vestido del hombre nuevo, el cual, si algún cristiano dejare de llevar en el día del juicio, será castigado inmediatamente. Por eso sigue y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestido de bodas? Le llama amigo porque había sido invitado a las bodas, y en realidad era su amigo por la fe, pero reprende su atrevimiento porque había entrado a las bodas afeándolas con su vestido sucio. Yo creo sinceramente que hay ahí una cuestión muy interesante, porque a final de cuentas el hombre no trae vestido de gracia, o sea, no trae su vestido de fiesta, probablemente porque no le interesó tenerlo. Era costumbre en el tiempo del Señor que las personas importantes, los reyes, a los invitados les proporcionaban los vestidos para que pudieran estar en el lugar. De la misma manera, nuestro Rey y Señor nos proporciona la gracia, la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y San Pablo va a decir: no contristen al Espíritu con el que han sido ungidos. Si nosotros somos remisos, si nosotros somos rebeldes, si no nos importa conservar la amistad con Dios, pues se nos ahogamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Y con qué vamos a poder entrar en su presencia? Entonces sí, como dice el Señor, ¿verdad? Si somos nosotros cínicos, pues no esperemos la misericordia de Dios. Yo no puedo imaginarme que un sacerdote, por ejemplo, pedófilo, o que un hombre asesino o una mujer que lleva varios abortos y no se arrepiente, ¿verdad?, esté tan confiado de decir: no, pues es que yo ya estoy bautizado, es que yo ya estoy ordenado, yo ya la hice, yo voy a entrar al cielo. Pero si tú eres un corrupto, si tú eres una persona que se mantiene haciendo el mal, ciertamente que no tienes tu traje de fiesta, y que cuando aparezcas te van a lanzar al exterior, amarrado de pies y manos, ¿va?, precisamente al infierno, ¿va?, que esa es la imagen. Dice San Gregorio Magno: en virtud del poder de aquella sentencia son atados sus pies y sus manos, que poco antes habían estado atados por las malas acciones y no habían mejorado su vida. Entonces son atados para castigo de los que la culpa tenía atados por impedirles que obrasen bien. Dice San Agustín: el embrollo de los malos deseos y las malas intenciones constituye un lazo, con el cual el atado quien obra de tal modo que merece ser arrojado a las tinieblas exteriores. Y San Gregorio: llamamos tinieblas exteriores a la ceguedad del alma y tinieblas interiores a la ceguedad del alma, tinieblas exteriores a la noche eterna de la condenación. ¿Va? Lo que yo estaba diciendo hace un momento, va, el infierno. Continúa San Jerónimo: en el llanto de los ojos y el rechinar de dientes se da a conocer la magnitud de los tormentos por medio de una metáfora de miembros corporales. Los pies y las manos atadas, el llanto de los ojos y el rechinar de dientes son para que se entienda la veracidad de la resurrección. Y San Hilario: cuando el que invita lo hace sin excepción, da a conocer su afecto y la gran bondad que resulta de su humanidad. Pero en los convidados o llamados se elige a cada uno según su mérito propio. Y San Gregorio:
para que ahí rechinen los dientes los que gozaban en voracidad, y ahí lloren los ojos que aquí disfrutaban de complacencias ilícitas, porque cada uno de los miembros sufrirá un castigo relacionado con todas las acciones a que vivieron sujetos obedeciendo a los vicios. Mas algunos ni siquiera empiezan a obrar bien, y otros no perseveran en las buenas acciones que comenzaron. Tema cada uno por sí mismo, tanto más cuanto que desconoce lo que viene después. Así es, queridos hermanos, no pensemos como Orígenes, que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que al final del tiempo hasta el demonio ya lo va a dejar entrar al cielo, ¿va? No importa, todo lo que hagas, ¿va? Peca fortiter sed crede fortius, ¿va? Como dice Lutero, ¿verdad? Peca fuertemente, pero cree más fuerte y entonces te va a salvar. No, de ninguna forma, porque tu creencia tiene que traducirse en tus acciones, en tu forma en que vives. Esa es tu convicción profunda, esa es tu fe. En un momento continuamos, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos, continuamos y ahora me corresponde a mí. Primero que nada, quiero tomar en la parte de la encarnación. Y yo les hago una pregunta. Santo Tomás dice que Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro. Y San Pablo va a decir que todo el universo fue creado a través de Cristo, que se sostiene en Él. Es decir, todo lo creado se sostiene por la voluntad de la palabra, una sola voluntad que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero a través de la palabra del Padre, que es el Hijo precisamente, se sostiene todo el universo. Y en los Salmos también escuchamos que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. No pasa nada sin que Dios lo permita. Y es lógico, si todo se sostiene en Él, pues obviamente que lo que vaya a suceder ya lo está previendo Dios. Y yo preguntaría, ¿podemos entre todos los hombres, junto con todos los demonios, torcerle el brazo a Dios? La propia pregunta es torpe, porque si decimos que Él todo lo conoce, todo lo puede, ¿verdad? Pues ¿cómo vamos a echarle a perder el plan? Entonces tendríamos que seguir precisamente al Beato Duns Scoto en el sentido de que Dios quería encarnarse desde el principio. Si Dios hubiera querido, como yo también lo creo, encarnarse desde el principio, entonces el evento de la caída de nuestros primeros padres ya estaba presupuestado, ya lo tenía considerado. Era una parte, como también va a decir San Pablo, Dios permitió que todos pecáramos para tener misericordia con todos nosotros. Ok, entonces hay una parte de la encarnación precisamente que Dios quiere tener. El Hijo quiere ser encarnado. A partir de la asunción, me muerdo la lengua, de la ascensión del Señor, está un cuerpo humano en la presencia, y no solo en la presencia, es parte integral de la Santísima Trinidad, porque el Hijo ha querido regresar al seno de la Trinidad hecho hombre, si bien es cierto que con un cuerpo glorioso. Entonces esta parte de las bodas la podemos analizar desde otro punto de vista. ¿A quién está hablando el Señor? A los sumos sacerdotes y los ancianos. Y el Señor está haciendo este relato. El reino es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Ahí tenemos la parte del banquete de bodas, la explicación. Si nosotros leemos la Biblia con cuidado, vamos a ver que empieza casi literalmente con un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva, ¿verdad? Y termina la Biblia en el Apocalipsis con un otro matrimonio, el matrimonio del Cordero con su esposa, la Nueva Jerusalén. ¿Verdad? La Nueva Jerusalén podemos hablar de que es la iglesia, pero particularmente tenemos que hablar de que somos cada uno de nosotros. Pero en un momento dado vamos a entrar ahí, un poquito más adelante. ¿Qué está sucediendo en la primera invitación? El rey manda a los criados a invitar a los invitados.
ya hay unos invitados especiales, pero esos invitados no quieren ir. Vuelve a mandar otros invitados, a otros criados, es decir, manda oleadas y oleadas de profetas. Tengo preparado el banquete. Todo está listo. Vengan a la boda. Y nuevamente no quieren ir. Uno se va al campo, otro al negocio, otros se les echan encima a los criados y los matan. Exactamente lo que hicieron con los profetas. Y dice el Señor: entonces el rey se llenó de cólera, mandó sus tropas, dieron muerte a aquellos asesinos, prendieron fuego a la ciudad. Que es parecido a esa otra parábola también de Mateo, de los viñadores asesinos. Les está diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos el fin que ellos van a tener, porque no quieren precisamente aceptar la invitación de Dios. Y luego dice algo muy hermoso para todos nosotros: la boda está lista, los invitados no fueron dignos, salgan a todas partes y conviden al banquete, a todos. Y ahora sí entramos todos, buenos y malos. Pero estamos invitados, mas no para entrar como estamos ahorita, No te vayas a confundir y decir: qué suave, yo soy así, así me hizo Dios, pues así que se aguante. No, Dios te invita a una boda, a una fiesta. Y es lógico que si tú vas a ir a una fiesta, te vas a arreglar. No te vas a ir apestoso, te vas a bañar, te vas a perfumar, te vas a rasurar, te vas a poner una ropa adecuada, vas a irte con tiempo para llegar. Imagínate que fueras invitado de honor en una gala del alcalde de la ciudad. Te apuesto que irías muy bien. Si fueras el invitado también en una fiesta de lujo del gobernador del estado, irías súper bien. Si fueras invitado de la Paloma y la esposa del presidente, pues también va. Y si eres invitado en la boda de Dios, ¿cómo vas a ir? ¿Crees que te vas a atrever a ir así sucio? Pues no. Por eso Él dice: ¿cómo has entrado sin traje de fiesta? ¿Por qué has entrado sin traje de fiesta aquí? Porque no has querido tomar el traje que yo te ofrecí. Entonces sí que te arrojen otra vez afuera. Y ahí te vas a quedar. Pero a mí me interesa mucho hablar del desposorio espiritual. Santa Teresa de Jesús de Ávila le llama así tal cual, el desposorio espiritual. Y San Juan de la Cruz también va a hablar del desposorio espiritual. San Gregorio de Nacianzo y San Gregorio de Niza hablan de la deificación, que se realiza en nosotros a través de la energía del Espíritu Santo, según también dice San Gregorio de Palamas y también San Juan Damasceno. La deificación, que es hacia donde apunta aquello que también dice San Juan. Nosotros nos llamamos hijos de Dios y todavía no somos lo que vamos a hacer, porque cuando estemos en su presencia lo veremos tal cual es y nosotros seremos semejantes a Él. Esa es la transformación de una vida, permítanme la expresión, miserable, humana, llena de dolor, llena de pecado, llena de tentaciones, llena de dificultades, a una vida excelsa y gloriosa en la presencia de Dios. Imposible para ti y para mí, pero no imposible para Dios. Dios la desea, Dios quiere estar contigo. En Castillo Interior, o las famosas moradas de Santa Teresa, Teresa va hablando de 7 momentos, de 7 moradas a las que nosotros vamos, que empezamos a entrar a nuestra propia alma cuando nos decidimos a estar con nuestro Creador. Fíjense qué curioso, la Santa dice: nosotros estamos fuera de nuestra alma, en un lugar en donde nos pican las alimañas, nos pican toda una serie de cosas, porque no estamos recogidos dentro de nuestra alma. Este castillo, que es como si fuera de diamante, en la parte más principal está el Rey. Ahí está dentro de tu alma. Por eso también San Agustín dirá en sus confesiones: oh hermosura antigua y nueva, fuera te buscaba, siendo así que tú estabas dentro de mí. Intime Ormeo, dice, tú eres más íntimo a mí que yo mismo. Tenemos que aprender a orar para poder entrar en nosotros e ir siguiendo esos momentos de oración, ese ir dejando el mundo para abrazarnos a Dios. No en un fugamundi, ¿va?
sino precisamente en la vivencia de tu vida. Ya sea que tengas 5 hijos y todavía te falten otros 3, ya sea que seas soltero, ya sea que tengas inclusive, y yo estoy seguro que hay alguien que me escucha, que tengas inclusive tendencias de que te gusten personas del mismo sexo. Eso no impide tu santidad. Lo que puede impedir tu santidad es que actúes sobre esas tendencias, que te dejes arrastrar por esa cuestión. Pero no importa que tengas la tendencia, esa misma tendencia, esa tentación te va a servir para tu santificación. Lo que tienes que ir aprendiendo es ir a hacer oración, ir discerniendo particularmente lo que hacemos aquí, el Evangelio, lo que te está pidiendo. Hoy el Señor te invita, quiero desposarme contigo, quiero que tú te prepares, es más, quiero que me dejes prepararte para presentarte a mí sin mancha y sin arruga, por los méritos de mi pasión, muerte y resurrección, nos dice el Señor. ¿Por qué la iglesia es una santa? Precisamente por la sangre del Señor derramada en la pasión. Es santa por los méritos de su resurrección. Es santa porque es inhabitada por el Espíritu Santo. Esas palabras tan hermosas en el Evangelio de San Juan, no recuerdo si es el capítulo 17, cuando dice, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Estamos hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en el alma y en el cuerpo de las personas que están en gracia. Me atrevo a decir que estamos en gracia. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué no se nota? Porque nos falta humildad, porque nos falta discernimiento, porque nos falta obediencia. Qué hermosas aquellas palabras de la Virgen Santísima. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La sierva que siempre le está diciendo que sí a Dios, que siempre se dispone para ser movida por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante nuestra oración, nuestro guardar las palabras del Señor en nuestro corazón, porque nosotros también somos llamados a ser luz en medio de ahí donde tú vivas. Queridos hermanos, hoy el Evangelio es muy hermoso. Hoy Dios se quiere desposar contigo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado en este programa, El Reino de Cristo. El reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido. Te esperamos en la siguiente emisión con mucho más del programa El Reino de Cristo. Bienvenidos al programa El Reino de Cristo, conducido por Ángel Palacios. Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo. Muy buenas noches, queridos hermanos en Jesucristo. Agradeciendo a nuestro Padre Dios, al Espíritu Santo y al Hijo, por supuesto, el don de la vida mío, el de ustedes y el de todos nuestros hermanos. Empezamos este día nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar, como es costumbre, en la base de nuestra meditación del Evangelio, según nos lo presenta nuestra Santa Madre Iglesia Romana, y que corresponde a Mateo capítulo 22, versículos del 1, interpretación de San Gregorio Magno y de algunos otros autores, muy en el sentido espiritual. Recordemos precisamente que San Gregorio todavía estaba un poco de tiempo antes que San Anselmo. San Anselmo, si no mal recuerdo, más o menos el siglo IX, el siglo X, San Gregorio el siglo VI. Y San Anselmo hacía esa pregunta, una pregunta central en Cristología: Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Y San Anselmo, junto con Santo Tomás de Aquino, van a responder: debido al pecado del hombre.
casi como que el pecado del hombre forzó a Dios a encarnarse. A mí me gusta mucho más, y no solamente a mí, a Jean Galot, y también, si no mal recuerdo, a O'Connell, sí también, y a otros, en el sentido de que, siguiendo a Duns Scoto, en el que Dios tenía precisamente el deseo de encarnarse desde el principio, desde antes de hacer el mundo. Pero entremos un poco a esta parte. Aquí hay una cierta contradicción en el comentario al 14. A todos los hermanos que les gusta leer la Biblia, la tienen por ahí. Síganlo ustedes. Capítulo 22, Mateo, de versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos, y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como es nuestra costumbre, vamos a tomar precisamente de la recopilación de Santo Tomás de Aquino, la cadena de oro, la catena áurea, algunos cuantos escogidos de los padres de la Iglesia. Empezamos con San Gregorio Magno. Lo voy a ir leyendo de San Gregorio y de Orígenes. En esta particular colección que hay, vamos a ir viendo una tendencia que yo la voy a ir explicando, que nos va a explicar también una cierta visión que algunos de los sacerdotes de nuestros presbíteros nos han ido enseñando a lo largo de los años. Dice San Gregorio: Dios Padre celebró las bodas a su propio Hijo cuando unió al Hijo con la humanidad en el vientre de la Virgen. Mas como el casamiento no puede verificarse sino entre dos personas, no debemos pensar que la persona del Salvador consta de dos personas distintas. Decimos que consta y que está formada por las dos naturalezas, pero de ningún modo podemos decir que sea un compuesto de dos personas. Mejor puede decirse que este Padre Rey celebró las bodas para su Hijo Rey, asociándole la Santa Iglesia por medio del misterio de la Encarnación. El tálamo de este esposo es el vientre de la Virgen María. Muy bien, lo quiero ir explicando poco a poco, porque vamos a ir viendo una